Buenas noches para todos. Continuando con nuestra presentación del salario y otros aspectos en nuestra segunda parte, veíamos cómo en la primera parte tratábamos temas que tienen que ver con lo que era la intermediación laboral o la tercerización laboral. Veíamos apartes también de lo que era el salario, veíamos también algo de todos, todos sus componentes. Analizábamos también cómo era que se acordaba el salario mínimo o el incremento del salario mínimo para el siguiente año. Ese tipo de situaciones lo vimos en la sesión sincrónica pasada. En la que viene, la que vamos a realizar esta noche, vamos a abordar temas como lo que son los aportes para fiscales, las prestaciones sociales y la terminación del contrato laboral. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar con todo lo que tiene que ver con el tema de aportes para fiscales. ¿Ok? Frente al tema de aportes, hay que entrar a definir primero qué son esos aportes para fiscales. Los aportes para fiscales son unos pagos que anteriormente y sin excepciones correspondían al 9% de la nómina mensual de salarios y que estaban obligados a pagar los empleadores en Colombia a las cajas de compensación familiar. Estaban también obligados a pagar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La ley 1607 del año 2012, reglamentada por el decreto 862 del 2013, estableció la siguiente excepción para exonerar al empleador de realizar aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al SENA. ¿Ok? Todas aquellas empresas, sociedades y personas jurídicas asimiladas, declarantes del impuesto sobre renta y complementarios y personas naturales, empleadores con más de 2 trabajadores, quedan eximidas del pago de parafiscales orientados a lo que es el SENA y el ICBF, únicamente en los casos de empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2013. Es importante tener en cuenta que el impuesto sobre la renta correspondiente al 33% de las utilidades, las empresas pagarán el 25% al tributo por el que habitualmente deben responder y el porcentaje restante, el 8%, se destinará al pago de la contribución especial para la equidad CRE. ¿Ok? Durante los años 2013, 2014 y 2015, esta porción del impuesto será del 9% para nivelar los aportes al sistema de salud, SENA y el ICBF. ¿Ok? La ley 1819 de 2016 no modificó en gran medida los aportes para fiscales, sino que se limitó a adicionar el artículo 114-1 del Estatuto Tributario que contempla la exención de estos aportes por determinados trabajadores. En primer lugar, hay que advertir que los aportes para fiscales no desaparecen, sino que quedan limitados a ciertos empleadores y con respecto a determinados empleados, de manera tal que los aportes para fiscales se seguirán calculando como de costumbre cuando haya lugar a ello. ¿Ok? Dice el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario y dice: exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes para fiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes para fiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud para los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior pues no aplicará para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados
a efectuar los aportes de que trata este inciso. Frente al tema de los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos empleadores, en los cuales la totalidad de sus miembros estén exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y del ICBF de acuerdo con los incisos anteriores, y estén exonerados del pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud de acuerdo con el inciso anterior, o que en el parágrafo cuarto del artículo 204 de la ley 100 de 1993 estarán exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del SENA y el ICBF y al sistema de seguridad social de salud correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El parágrafo 1 de este artículo dice que los empleadores de trabajadores que devenguen 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes o más, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la ley 100 de 1993 y los pertinentes de la ley 1122 de 2007, el artículo 70 de la ley 21 de 1982, los artículos segundo y tercero de la ley 27 del 74 y el artículo primero de la ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. El parágrafo 2 argumenta que las entidades calificadas en el régimen tributario especial estarán obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artículos 202 y 204 de la ley 100 del 93 y las pertinentes de la ley 1122 de 2007, el artículo séptimo de la ley 21 de 1982, los artículos segundo y tercero de la ley 27 de 1974 y el artículo primero de la ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas aplicables. ¿Okay? El parágrafo tercero dice: los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que liquiden el impuesto a la tarifa prevista en el inciso primero del artículo 240-1 tendrán derecho a la exoneración de que trata este artículo. En su parágrafo cuarto dice que los contribuyentes que tengan rentas grabadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los parágrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 240 del Estatuto Tributario y el inciso primero del artículo 240-1 del Estatuto Tributario tendrán derecho a la exoneración de aportes de que trata este artículo siempre que liquiden el impuesto a las tarifas previstas en las normas citadas, lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 240-1. El parágrafo 5 argumenta que las instituciones de educación superior públicas no están obligadas a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Por último, vale precisar que los aportes a las cajas de compensación familiar se deben seguir haciendo por todos los empleadores y por todos sus trabajadores, puesto que frente a ellos ni la ley 1607 del 2012 ni la ley 1819 de 2016 contemplaron exoneración alguna. La exoneración aplica únicamente para los aportes al SENA y al ICBF y las contribuciones al sistema de salud en los términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Pues bien, la base sobre la cual se liquida este tipo de aportes es el salario promedio del trabajador y se incluyen las vacaciones en dinero, ¿ok? En el caso de los salarios integrales es el 70%, ¿ok? Y en ningún caso debe ser inferior al salario mínimo legal vigente. ¿Listo? Esto pues frente al tema de los aportes parafiscales. Bien. Vamos a ver lo que son las prestaciones sociales, y frente al tema de las prestaciones sociales pues vamos a empezar por analizar qué es el auxilio de cesantía, ¿ok? Ese auxilio de cesantías entonces es una de las prestaciones sociales más antiguas y se paga a todos los trabajadores por ser una prestación
patronal común, ¿ok? Consiste básicamente en el pago de un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. Para esto pues vamos a ver un ejemplo. El señor Víctor Rojas entró a trabajar al servicio de la cafetería La Española el 9 de mayo del 2012 y decidió retirarse el 17 de octubre del mismo año. O sea, no trabajó mucho. Su auxilio de cesantía se liquida así. En total lo que él trabajó entre el 9 de mayo y el 17 de octubre fueron 159 días. Su salario era de 1.500.000 pesos. Para calcular ese beneficio de cesantía o esa prestación social, basta con tomar los 159 días, se multiplican por el salario, que son 1.500.000, y eso se divide entre 360 días. Eso nos da un auxilio de cesantía de 662.500 pesos. ¿Ok? Eso es lo que le corresponde al momento de la liquidación por concepto de cesantía. ¿Listo? Ahora, ¿con qué salario se paga el auxilio de cesantía? Pues sucede que para liquidar el auxilio de cesantía se debe tener en cuenta como base el último salario mensual, siempre y cuando no haya tenido variación en los 3 meses anteriores. En el caso contrario y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio mensual del percibido en el último año de servicios o en todo el tiempo servido, si fuere menor de un año. ¿Listo? ¿Qué sistemas de liquidación existen para lo que es el pago de la cesantía? Sucede que a partir del 1 de enero de 1991, el auxilio de cesantía para los trabajadores del sector privado está sometido a dos sistemas de liquidación diferentes y excluyentes entre sí. El sistema tradicional se aplica a los trabajadores antiguos vinculados por contrato de trabajo antes del 1 de enero de 1991, siempre que no se acojan al sistema de liquidación anual. ¿Listo? Segundo, el sistema de liquidación anual y definitiva con destino a los fondos de cesantía se aplica obligatoriamente a los trabajadores nuevos vinculados por contrato de trabajo a partir del 1 de enero de 1991 y a los antiguos que voluntariamente se acojan a él. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos sistemas? Sucede que el sistema tradicional cuenta de forma ininterrumpida los días y se liquida con el último salario que devengó el trabajador, lo que genera la ficción legal de que el empleado ganó todo el tiempo ese salario. El sistema que se fijó con la ley 50 de 1990 siempre hace un corte y se liquida la cesantía a 31 de diciembre para consignar la suma al año posterior. ¿Ok? Como ejemplo, pues tenemos acá un ejemplo del sistema tradicional. Es que el señor Julio Arias pues trabajó para la salsamentaria La Especial desde el 20 de febrero de 1989 hasta el 15 de mayo de 2002. Su último salario fijo era de 1.250.000 y le corresponderá por auxilio de cesantía lo siguiente. En total, él trabajó entre el 20 de febrero del 89 y el 15 de mayo del 2002, trabajó 4.755 días trabajados por 1.250.000, que fue su último salario, sobre 360 días. Esto equivale a un pago por cesantías por el sistema tradicional de 16.510.416 pesos. ¿Ok? Si fuera basándonos en la ley 50 de 1990, vamos a hacer otro ejemplo en donde tenemos que Fanny Gómez ingresó a prestar sus servicios a la empresa El Pingüino el 15 de noviembre del 2012, devengando un salario mensual de 5 millones. El día 30 de junio del 2013 se retira de la compañía. En consecuencia, le corresponderá por cesantía lo siguiente. Primero, la cesantía correspondiente al año 2012 ha debido liquidarse con corte a 31 de diciembre del 2012 y consignada antes del 15 de febrero de 2013 en el fondo de cesantías escogido por el trabajador. Ahora, en segunda instancia, la cesantía del año 2013 se liquidará de la siguiente manera. Del 1 de enero al 30 de junio, que fue el día en que ella se retiró del año 2013,
pues ella trabajó en total 180 días y su salario base era de 5 millones. Entonces tenemos 5 millones por 180 sobre 360 días, eso da que el valor a pagar por auxilio de cesantía bajo la ley 50 de 1990 es de 2.500.000 pesos. ¿Ok? El sistema tradicional le liquidaba el total de las cesantías al momento en que se fuera a retirar un valor de 16.510.416. Bajo la ley 50 de 1990 hace referencia a que anualmente el monto de la cesantía debe consignarse en el fondo de cesantías escogido por la persona, y eso lo debe hacer anualmente el empleador y lo debe hacer antes del 15 de febrero de cada año. ¿Listo? Esa es la diferencia entre el pago de prestaciones con el sistema tradicional y con la ley 50 de 1990. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué son los intereses sobre las cesantías. Esos intereses sobre cesantías son una prestación social que consiste en reconocer y pagar intereses del 12% anual en los siguientes casos. Primero, sobre la cesantía acumulada a 31 de diciembre de cada año durante la vigencia del contrato de trabajo. Segundo, sobre los saldos de cesantía que el trabajador tenga a su favor en la fecha de terminación del contrato. ¿Listo? Y tercero, en los casos de liquidación y pago parcial de cesantías. Entonces, para este tema, pues los intereses se causan y se pagan a más tardar el 31 de enero de cada año, con base en el saldo de cesantía que el trabajador tuviera acumulado a su favor a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. El valor de los intereses será el resultado de multiplicar el saldo de cesantía por la tasa de interés del 12% anual. Si no ha laborado el año completo, pues el saldo de la cesantía se multiplica por el tiempo transcurrido en el respectivo año hasta el 31 de diciembre, y ese factor, a su vez, se multiplica por la tasa del 12% anual y se divide por 360. Entonces la fórmula general es valor del auxilio de la cesantía por los días trabajados en el año por 0,12, todo sobre 360 días. ¿Ok? Un ejemplo, tenemos que si una persona ingresa a trabajar el 20 de agosto del 2012 y a 30 de diciembre de 2012 tiene una cesantía de 4 millones, se le deberán liquidar intereses de la siguiente manera: 4 millones por el valor del auxilio de la cesantía, que es el valor del auxilio de la cesantía por 131 días por el 12% sobre 360, y eso nos da unos intereses de cesantía de 87.333 pesos. ¿Ok? De esa manera es que se liquidan los intereses sobre cesantía. Vamos a entrar a ver qué es la prima de servicios. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la prima de servicios y quiénes tienen la obligación de pagarla? ¿Ok? Están obligados a pagar la prima de servicios todas las empresas en nuestro país. ¿Ok? Eso no es que si hay una empresa que lo quiere hacer y otra no, eso es obligación para todos. Ahora, no están obligados a pagar prima los empleadores que no son empresa. Por ejemplo, el hogar. Por esto las empleadas del servicio doméstico y los choferes de familia pues no tienen derecho a esa prestación social. ¿Cuándo debe pagarse esa prima de servicios? La prima de servicios correspondiente al primer semestre del año se paga a más tardar el 30 de junio y la del segundo semestre se cancela dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. ¿Y con base en qué salario se debe pagar esa prima de servicios? Para liquidar esta prestación social es necesario tener en cuenta todo lo devengado por el trabajador durante el semestre respectivo o en el tiempo trabajado. ¿Listo? Para esto pues la fórmula para pagar la prima de servicios es el salario base, digamos, más el auxilio de transporte, si es que lo tiene la persona, por 180, porque se supone que es cada semestre, sobre 360 días. ¿Ok? Para esto pues quiero mostrarles un video en donde nos explican más claramente lo que significa este tipo de prestación.
Eso como para dejar como más detallado el tema de lo que significa la liquidación de la prima de servicios, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las empresas que están obligadas a pagar subsidio de transporte, ¿ok? Todas las empresas están obligadas a pagar esta prestación social sin tener en cuenta el capital ni el número de trabajadores. Esto cobija a todos los trabajadores particulares como servidores públicos siempre que su remuneración no sea mayor a 2 veces el salario mínimo mensual legal vigente. Esa es la condición, ¿ok? ¿Y quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Pues aquellos trabajadores que no necesiten transportarse para llegar a su lugar de trabajo porque, por ejemplo, residen en el lugar de trabajo, ¿ok? ¿Y en qué consiste eh, esa otra prestación esa prestación que se denomina de calzado y vestido de labor? Todo empleador que ocupe habitualmente uno o más trabajadores permanentes debe entregar 3 veces por año al trabajador beneficiario una dotación consistente en un par de zapatos y un vestido de labor adecuados a la índole de labor que aquel desarrolla. Las dotaciones deben entregarse en las siguientes fechas: la primera el 30 de abril, la segunda el 31 de agosto y la última el 20 de diciembre. ¿Ok? ¿En qué consiste lo que es la indemnización moratoria? Pues sucede que esa es una multa o una sanción a cargo de los empleadores que han incumplido con el pago de algún elemento salarial o de prestaciones sociales al finalizar el contrato de trabajo, ¿ok? Entonces esa indemnización moratoria es una multa o sanción, ¿ok? Y la sanción equivale a una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el periodo es menor, ¿ok? Ahora, si transcurridos 24 meses contados desde la fecha de la terminación del contrato, el trabajador no ha interpuesto demanda, el empleador deberá pagarle al trabajador intereses de mora a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique. ¿Ok? ¿Qué pasa si el trabajador no quiere recibir lo que le adeuda el empleador? Pues sucede que para este tipo de casos, si no hay acuerdo respecto al monto de la deuda o el trabajador se niega a recibir o no se presenta a reclamar su liquidación a pesar de los requerimientos realizados, el empleador debe cumplir sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar la suma que confiese deber mientras la justicia de trabajo decide la controversia. Realizada la consignación, le notificará al trabajador sobre la consignación por correo certificado a la última dirección registrada, ¿ok? Ahora vamos a entrar a ver lo que son las vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado a favor del trabajador después de completar un año de trabajo al servicio del empleador y en caso que se retire serán compensadas en dinero proporcionalmente por fracción, ¿ok? Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Pero ¿cómo se liquidan esas vacaciones? Sucede que el valor del descanso debe ser liquidado con base en el salario ordinario que el trabajador esté ganando al momento de empezar a disfrutar del derecho. No se debe tener en cuenta para esta liquidación ningún elemento salarial extraordinario como recargos por horas extras, como dominicales o festivos. Eso no haría parte de esa liquidación, ¿ok? Ahora, ¿puede compensar las vacaciones en dinero? Ahora, aquí en este tema, aunque está prohibido compensar las vacaciones en dinero en vigencia de la relación laboral, excepcionalmente se permite que el trabajador y el empleador puedan acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones, ¿ok? Anteriormente se requería de una autorización del Ministerio de Trabajo para esta compensación. El pago solo será válido si se disfruta en tiempo la otra mitad, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que si la persona tiene derecho a 15 días de descanso pagos, pues para que los disfrute, se puede llegar a un acuerdo
entre las partes de pagarles solamente hasta la mitad de esos 15 días en efectivo, es decir, en dinero, pero la otra mitad está obligado a descansarles. ¿Ok? No obstante, la anterior prohibición, cuando el contrato termine sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones, la compensación procederá proporcionalmente por fracción de año. ¿Listo? Eso frente al tema de las vacaciones. Frente a los temas de la terminación del contrato de trabajo, que es ya pues básicamente nuestra última parte, y pues con esto cerramos esta presentación. Tenemos que, bueno, vamos a empezar a determinar cuáles son las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Ok? Sucede que la ley ha establecido a favor del empleador la posibilidad de invocar la terminación del contrato de trabajo en presencia de cualquiera de las justas causas señaladas en el artículo 62 literal 8 del Código Sustantivo del Trabajo. Para conocer cualquiera de las justas causas que puede invocar, puede, bueno, vamos a verlas en el siguiente listado. ¿Ok? El contrato de trabajo termina por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijado o pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral de los casos de los artículos 7 del decreto ley 2351 de 1965 y sexto de esta ley. Aquí vale la pena leer esta nota. Dice: el literal H fue declarado exequible por la Corte Constitucional solo en los términos de la sentencia C1507 de 2000. Bajo cualquier otra interpretación, tales normas se declaran inexequibles. ¿Ok? Otra de las causales es por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de suspensión del contrato. Y segundo, en los casos contemplados en los literales E y F de este artículo, el empleador deberá solicitar correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. Entonces, por liquidación o clausura definitiva de la empresa y por suspensión de actividades por parte del empleador, ¿ok? Por más de 120 días. Eso debe ser notificado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿ok? El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 2 meses. El cumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta, sancionable con arreglo al régimen disponible vigente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se debe elaborar la carta de despido? El empleador que invoca el despido alegando justa causa debe precisar en la comunicación que le dirige al trabajador los hechos y circunstancias que dieron origen a tal determinación de la forma más precisa posible. Si se trata de las causales 9 a 15, se deberá dar aviso al trabajador con 15 días de antelación, con 15 días de antelación a la fecha en la cual da por terminada la relación. La omisión del preaviso faculta al trabajador para reclamar la indemnización por despido injusto. Ahora, después de efectuado el despido, no se podrá invocar causas diferentes, ¿ok? ¿Qué es la indemnización por despido sin justa causa? Sucede que si el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin tener en cuenta ninguna de las cláusulas establecidas para el despido por justa causa, se genera para el trabajador el derecho a recibir una indemnización dependiendo del tipo de contrato que se haya suscrito. Ahora, si el empleador ha dado lugar a la terminación por justa causa invocada por el trabajador, es decir, un despido indirecto, también se causa la indemnización por despido injusto a favor del trabajador. ¿Listo? Ahora, ¿cómo debe pagar la indemnización por despido para los diferentes tipos de contrato? En el caso de los contratos con duración determinada, el valor de la indemnización se fija por el tiempo que falta para cumplir el contrato. En los contratos con duración indefinida existe una indemnización predeterminada en la ley acorde con la dignidad del trabajador, ¿ok?
Entonces, frente a eso, pues vamos a ver que la indemnización en contratos a término indefinido se tiene. Trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, hasta un año de servicio, 30 días de salario. Más de un año de servicio, se tiene 30 días de salario por el primer año y 20 adicionales por cada año. Esto para contratos a término indefinido, ¿ok? Trabajadores que devenguen 10 o más salarios mínimos mensuales. Entonces, hasta un año de servicio, 20 días de salario. Más de un año de servicio se tiene, que son 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales por cada año. ¿Ok? Hay que aclarar que los trabajadores con más de 10 años de servicio a 27 de diciembre de 2002 se rigen por el artículo sexto de la Ley 50 de 1990. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios generales que determinan la liquidación del contrato de un trabajo, del contrato de trabajo de un trabajador? Sucede que la liquidación del contrato de trabajo surge como una obligación posterior a la terminación de este. Es fundamental tener en cuenta la fecha de ingreso y de egreso del trabajador, el último salario devengado y las prestaciones sociales que ya fueron canceladas, así como los periodos de vacaciones disfrutados y pagados. De igual modo, saber si era un trabajador con salario integral o salario normal y si se le va a cancelar o no indemnización por despido sin justa causa. ¿Y cuáles son las condiciones de estabilidad laboral de una mujer embarazada? Actualmente la mujer en estado de embarazo se beneficia de lo que se denomina la protección laboral reforzada, que según la jurisprudencia consiste en los trámites que debe llevar a cabo el empleador para despedir a esta clase de trabajadoras. El empleador debe invocar una justa causa y adicionalmente pedirle permiso al inspector de trabajo competente para que se levante el fuero de maternidad y se proceda al despido. En caso de no contar con la autorización pertinente, el despido será ineficaz. Hay que tener mucho cuidado porque frente a la mujer embarazada, la ley la protege en muchos de los casos, ¿ok? Bueno, con esto hemos terminado todo nuestro tema que tiene que ver con lo que hemos denominado salario y otros aspectos. Espero pues el tema haya sido claro. Cualquier inquietud, por favor me la comunican al correo electrónico que estaré pendiente para resolver inquietudes, ¿ok? Muchas gracias.